Continúo con esta segunda clase de José se encuentra con sus hermanos. Hemos estudiado hasta el versículo 10 y vamos a continuar con el versículo 11, que es otra parte muy interesante, conclusiva de esta parte que estamos estudiando acá, que trata de José se muestra a sus hermanos. José entendía que la edad avanzada de su padre le haría dudar acerca de viajar a Egipto. Y es que tenemos que entender esto. Jacob era un anciano y un viaje para un anciano, sobre todo un viaje tan largo, no es nada agradable. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la distancia que había de Canaán hacia la distancia que había de Canaán hasta Egipto era de 400 kilómetros? Entonces tenemos que entender pues que había un viaje que era bastante duro para él. Entonces, incluyendo pues a las mujeres y los hijos pequeños, junto con todos sus animales, sería una tarea muy difícil. Sin embargo, José sabía que era necesario que ellos hicieran ese traslado con el fin de sobrevivir a esa sequía generalizada. Hizo una promesa solemne que venía con una advertencia acerca de los años de hambruna. Dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Oremos. Padre Celestial, sigue ayudándonos en la presentación de tu mensaje. Que todo sea siempre para honrarte a ti, para edificarnos nosotros y para crecer en gracia y en conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 12. En esta coyuntura, José hizo hincapié en que sus hermanos servirían no únicamente como mensajeros, también en calidad de testigos, pues habían visto con sus propios ojos que él estaba vivo. O sea, era una situación donde a los hermanos o hijos de Jacob, no era que, mira, fíjate que allá en Egipto vimos a José, no, sino que habían tratado directamente con él. Además, Benjamín, su único hermano por padre y madre, podría dar fe a su padre de que José estaba vivo. Si Jacob no les creía a los demás, seguramente le creería a su hijo menor. Entonces José dejó claro que era su boca la que estaba hablando con ellos. En conversaciones anteriores había utilizado un intérprete cuando hablaba con su hermano. Ustedes recuerden que esto se dio en Génesis capítulo 42, verso 23, donde a pesar de que él les entendía, pero como no se había dado a conocer quién era, pues él simulaba que no entendía y usaba de un intérprete. Incluso él podía darse cuenta si el intérprete le estaba traduciendo correctamente. Sin embargo, en este momento, José habló con ellos en su propio idioma, o sea, el idioma hebreo, directamente, para que supieran que era realmente
el hermano de ellos. Entonces miren lo que nos presenta el versículo 13. Es decir, después de esto, José dio su instrucción final a sus hermanos diciendo: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Fíjense bien que otra vez él lo dice directamente. No es que ellos iban a, como quien dice, a dar una recomendación de lo que él era, sino que él está diciendo de que dieran testimonio de toda la gloria que él tenía allí en Egipto. Es decir, la riqueza, la autoridad que había logrado. José estaba instándoles a sus hermanos que reportaran todo lo que habían visto con sus propios ojos. Y entonces José agregó: y daos prisa y traer a mi padre acá. Yo puedo imaginarme la desesperación que entró en José, porque imagínense el viaje de regreso a Canaán, y luego imagínense el viaje de regresar otra vez a Egipto. Ya hemos hablado que eran viajes por tierra, eran viajes completamente lentos. Estaba pues ansioso por ver a su padre y quería sustentar su vida. El verbo que aquí se usa, traer, es el verbo yarad, con D al final y Y al principio, al principio. Este verbo se repite, por ejemplo, recordemos en Génesis 42:38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Donde Jacob pues estaba preocupado de que en caso de que Benjamín descendía, o sea, Yarad, a Egipto y no volvía, entonces a él se le haría descender, o sea, Yarad, con dolor al Seol. En lugar de ello, pues José quería que su padre descendiera a Egipto y disfrutara de la vida. O sea, como quien dice: yo sé que mi padre está anciano y yo lo que deseo es que mi padre disfrute sus últimos años aquí en Egipto al lado mío, junto con todos sus hijos, con sus nietos, y si habían bisnietos también. Versículo 14. Al terminar el encuentro, José dice que se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y vemos que Benjamín correspondió el acto de afecto de su hermano también llorando sobre su cuello. Por eso el versículo 15 nos hace ver pues que luego José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Sin embargo, hay una cosa que para mí es notoria en este versículo 15. ¿Por qué digo que es notoria? Porque el texto no menciona ningún llanto de parte de los hermanos mayores, por supuesto, que sospechaban de él. En lugar de ellos simplemente dice que después sus hermanos hablaron con él. Eso es lo que dice. Sus hermanos hablaron con él. Esta precaución de parte de todos los hermanos, excepto Benjamín, sugiere que a lo mejor no estaban dispuestos a aceptar como genuina la actitud de gracia de José. Su incertidumbre se ve en el relato después
de la muerte de su padre, lo que hice mención hace un rato, cuando temían que José revelara sus verdaderos sentimientos y se vengara contra ellos. Y esto lo vamos a estudiar detenidamente cuando entremos al capítulo 50, donde dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Esta es la situación, pues, que entra esa duda en los hermanos de José. Pero veamos a continuación otro aspecto muy importante. Y el aspecto importante es la invitación de Faraón para que la familia se trasladara a Egipto. Y esto está comprendido en los versos 16 al 20. Vamos a leer los versos 16 al 18. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó, fíjense qué bueno esto, agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Entonces, José ya había dado instrucciones a sus hermanos para volver a Canaán y hablarle a su padre sobre su riqueza y sobre su posición de autoridad en Egipto. Quería que convencieran a su padre y a toda la familia a trasladarse a Egipto y estar cerca de él para poder proveerles durante los años restantes de la hambruna. Y hay una cosa que hay que notar, que evidentemente el patriarcado era respetado, y lo que el patriarca decía, eso se hacía. Además, los niños como niños siempre van a estar sujetos a los mayores. Esta es una realidad. Luego, los hermanos de José estaban convencidos de el ofrecimiento de ofrecerles la tierra de Gosén en Egipto. Y luego, la razón bien determinante es que todavía hacían falta 5 años de hambruna. Y como lo he dicho siempre, cuando el hambre aprieta, entonces una persona pues tiene que ceder, o las personas tienen que ceder. Usted lo puede constatar esto, sobre todo cuando se es un joven, un adolescente. Lo que he dicho siempre, usted abre la refrigeradora y no importa cómo esté la comida, usted se la come helada y le siente gusto. Entonces, cuando Faraón recibió la noticia que tenía que ver con la llegada de los hermanos de José, la misma agradó tanto a él como a sus siervos. Por lo tanto, Faraón le dijo a José que les instruyera a sus hermanos que cargaran sus animales con los suministros de alimentos y volvieran a la tierra de Canaán y trajeran a su padre y a toda la familia de regreso a Egipto. De esta manera, el faraón ratificó la invitación de su visir. Yo me quedo sorprendido, hermanos. Yo me quedo sorprendido cómo es que al faraón le agradó todo este episodio, toda esta propuesta. Y es que se trataba de darles tierras.
a un buen grupo de personas. Se habla que creo que lo vamos a ver más adelante, fueron 66 personas que entraron. ¿Ve? Entonces, ustedes imagínense que de repente se dijera que todo El Salvador va a ser trasladado a la población de Honduras o de Guatemala. Es una migración enorme. Estamos hablando de millones. No puede suceder lo contrario, porque este país apenas cabemos nosotros por la extensión territorial que nos quedó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que de esta manera el faraón ratificó la invitación de su visir. Le instó a José a ordenarles a sus hermanos que tomaran a su padre y a sus familias y vinieran a él. Además, Faraón se comprometió a darles lo bueno de la tierra de Egipto. Y aquí hay una aclaración. La Reina Valera traduce el término hebreo tuv, T-U-V, B de bueno, tuv, como bueno, mientras que hay otra versión, la versión American Standard, consigna mejor. Aquí se refiere a las cosas materiales que recibiría la familia de José, porque cuando se le dice y tomad a vuestros padres y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Fíjese, tierra material. Luego dice, y comeréis de la abundancia de la tierra material. 2, ¿verdad? Y no os preocupéis por vuestros enseres. 3, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. 4, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Qué amor más grande manifestó José acá. ¿Dónde pues podrían comer de la abundancia de la tierra? La expresión lo bueno de la tierra no quiere decir en ningún momento que fueran a recibir la mejor tierra de Egipto. Nunca tenemos que pensar eso. Más bien, la frase aclaratoria señala que comerían algunos de los mejores productos o abundancia de la tierra. Luego pasamos a los versículos 19 y 20. Dado que Faraón se dio cuenta de que un ofrecimiento tan generoso podía parecer demasiado bueno para ser verdad, le instruyó a José ser firme con sus hermanos y darles una orden real. Dice, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Yo me imagino cómo fue de alegre esta caravana que se dio. Además, José había de decir, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Entonces, al igual que en el versículo 18, estaba prometiéndoles la oportunidad de participar de lo mejor de los bienes materiales de Egipto. Y es que ustedes tienen que entender, hermanos y hermanas, que ante tales ofrecimientos, realmente, pues, ¿quién va a no ceder ante este ofrecimiento? Yo pongo de ejemplo esta situación. Cuando aquí en los periódicos nos damos cuenta que
Estados Unidos, Canadá, Australia, están ofreciendo 2.000 visas de trabajo para salvadoreños. Hombre, esto es un buen ofrecimiento porque la gente quiere trabajar, porque la gente quiere ganar un poco más, quiere mejorar su situación financiera. Entonces es algo bien recibido, pues. Algunos han planteado dudas sobre la generosidad de Faraón para con la familia de José, ya que no coincide con la típica hostilidad egipcia para con los extranjeros. Pero esto vino después, esto no nos toca ahorita, esto lo vamos a ver si el Señor nos lo permite cuando estudiemos el libro de Éxodo. Sin embargo, este rey debía todo a las predicciones de un hebreo sobre 7 años de abundancia que serían seguidos por años correspondientes de hambre. Fue gracias a los preparativos sabios de José durante los años de abundancia que Egipto logró sobrevivir a la terrible sequía. Además, la forma generosa en que Faraón estuvo dispuesto a compartir los productos vitales de su nación con los países de su entorno, porque no solo fue el grupo familiar de Jacob, sino los países vecinos. Sin duda, tuvo un efecto positivo sobre los extranjeros. Seguramente, pues, ganó el favor de muchos extranjeros que empezaron a ver a Faraón y a su pueblo de una manera totalmente diferente. Egipto era conocido como el granero benévolo del mundo antiguo. Y aquí pongo otro ejemplo de nuestra nación, El Salvador. Hace muchos años, estoy hablando de quizás 3 o 4 décadas, el departamento de Usulután, que está como a unas 2 horas más o menos de acá, era conocido como el granero de la nación, porque se producía mucho maíz, se producía mucho frijol, e incluso era una zona donde se producía mucho algodón. Yo soy testigo de esto porque por largos años, cuando en mis años mozos, mis 30, 40 años, viajé por mucho tiempo en bus a predicar a la iglesia de Usulután, y veía esas algodoneras hermosas como una esponja totalmente blanca. Era algo verdaderamente muy lindo. En una menor idea, Egipto ya era considerado un lugar para encontrar comida para hombres y animales en los días de Abraham. Recuerden que hubo una hambruna. En Génesis 12:10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Sin embargo, hombres egipcios, incluyendo al faraón, no eran conocidos por su benevolencia ni hospitalidad. Más bien eran temidos, porque a menudo daban muerte a hombres extranjeros y tomaban a sus mujeres por la fuerza. El hambre en los días de José duró más tiempo y fue mucho más severa que las sequías anteriores. Y es evidente porque cuando Abraham y su séquito se vieron obligados a salir de Egipto y volver a Canaán, el texto afirma que eran ricos en ganado y prosperaron de vuelta en su tierra. Y ustedes saben bien cómo es que se dio esta situación de dividirse la tierra entre Abraham y Lot. Y Abraham le permitió a Lot que agarrara lo mejor de la tierra. Entonces, nosotros podemos ver, pues,
que toda esta situación evidentemente que redunda en el gran beneficio que obtendría esta familia de Jacob y que posteriormente lo veremos con una enorme prosperidad. Yo voy a quedarme hasta acá y luego, si el Señor nos lo permite, vamos a continuar el próximo día del Señor para ver la tercera y cuarta parte y sobre todo ver la lección de vida que nos da este capítulo 45 del libro de Génesis. Yo, como siempre, les invito a que quienes puedan, por supuesto, sintonicen. Y una cosa más, siempre les digo que estos programas quedan grabados y usted los puede escuchar libremente cuantas veces lo desea. Les deseo lo mejor en el día del Señor y que todos cumplamos con todo lo que corresponde a la adoración a nuestro Dios en este día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites que tu palabra sea diseminada, que sea regada, pues, y que ella nos ayude a cada día modificar nuestras vidas positivamente en cuanto a lo espiritual. Gracias porque tenemos esta herencia tan grande. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.